y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. El tema de esta tarde lleva por título La vaca o el novillo alazán. ¿Algunos de ustedes saben lo que quiere decir la palabra alazán? Rojo, exactamente, rojo. Y este no es un tema muy tocado ni muy conocido. Hay muchas personas que ignoran qué es esto de la vaca roja. Todos los sacrificios de animales, desde que entró el pecado en este mundo, es decir, desde el Edén, donde se mató el primer sacrificio, cuando Jehová vistió con pieles de corderos a Adán y a Eva, hasta la muerte de Cristo en la cruz, todos los sacrificios de animales eran símbolo o tipo de Cristo. Pero este sacrificio de la vaca roja o el novillo alazán es totalmente distinto a todos los demás sacrificios. Y para los judíos es algo muy especial. Es algo que está en mucha discusión actualmente en el Instituto del Templo, así se llama en Jerusalén. Hay un grupo de eruditos judíos que están tratando de lograr que se reconstruya o que se construya más bien el tercer templo en Jerusalén. El primer templo lo construyó Salomón y duró desde alrededor del año 1000 antes de Cristo hasta el año 536, es decir, unos 500 años, cuando Nabucodonosor destruyó el templo y quemó el templo de Jerusalén y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. El segundo templo, comenzado por Zorobabel, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, el rey Ciro autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y comenzó Zorobabel, siguieron Esdras y Nehemías. Y el templo se dedicó en el año 515 antes de Cristo. Del 586 al 515 están los 70 años de cautiverio. Ese templo, el segundo, fue destruido por los romanos, por el ejército al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. Algunos consideran que hay un tercer templo y se le llama el templo de Herodes, pero realmente el templo
de Herodes es el mismo segundo templo que fue agrandado, ampliado, hermoseado. Herodes, que era un megalómano, es decir, que le gustaba la gloria para sí mismo, le gustaba engrandecerse, quiso hacer el templo más hermoso de todo el imperio romano. Quiso agrandar el templo que habían levantado los judíos en Jerusalén, donde él era el rey Herodes. Este es el mismo rey Herodes que mandó a matar a los niños inocentes en Belén. El mismo rey Herodes. Le tomó, y esto lo pueden leer ustedes en las palabras del Señor Jesús en Juan, en el capítulo 2, donde él dijo, destruid este templo, versículo 19 de Juan 2, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, versículo 20, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El segundo templo les tomó 46 años. La profecía de Daniel 9 decía que eran 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías. Y las primeras 7 semanas eran 49 años. Y se iba a reconstruir la muralla y la plaza. El templo les tomó mucho tiempo menos. No está refiriéndose a esa construcción, sino a la construcción de Herodes el Grande. Herodes el Grande quiso hacer el templo más grande del Imperio Romano, pero el emperador romano no se lo permitió. Tenía que ser en Roma, el templo al dios Júpiter, estaba en la capital en el monte Vaticano, el templo al dios Júpiter, donde ahora está la Basílica de San Pedro. Tenía que ser el templo más grande de todo el imperio. Y Herodes pidió permiso para la construcción de ese templo, incluso trajo mármoles de Italia, de la cantera de Carrara, de la misma cantera de mármol blanco, donde Miguel Ángel y Rafael y otros de los grandes escultores clásicos sacaron mármol para hacer sus famosas esculturas. El emperador romano no le permitió, le dijo que por lo menos tenía que ser a lo menos 1 centímetro menos que el templo de Júpiter, no podía ser más grande. Y así, aunque lo hizo muy grande al templo y llegó a ser conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Herodes o el templo de Jerusalén. Le faltaba 1 centímetro para ser igual que el templo de Júpiter, pero nada que ver con la hermosura del templo. El templo de Jerusalén superaba muchísimo al templo de Júpiter en Roma. En sus mármoles, las columnas eran de mármol blanco veteadas de rosado. Tenía una cúpula dorada. Tenía escalones que subían hasta el templo, impresionantes, más de 50 escalones, todo de mármol blanco. Y a la puesta del sol, como estaba arriba de la montaña, el monte de Sión, que David había mandado aplanar, pero Dios no le permitió a él construir el templo, sino a su hijo Salomón. Pero él emplanó, hizo la emplanada del templo, y allí Salomón construyó el primer templo. Pues Herodes
construyó, él dijo que estaba ampliando el templo. Pero fue tan grande que el templo que construyeron Zorobabel, Esdras y Nehemías quedó dentro del otro. No lo destruyó porque no iba a destruir el templo que ya estaba edificado, pero prácticamente construyó el otro todo alrededor y quedó sumergido dentro. Ese es el segundo templo, que fue destruido en el año 70 por los romanos. De ahí en adelante, los judíos fueron esparcidos por todas las provincias del Imperio Romano. Se le conoce a esto como la diáspora. La diáspora es el esparcimiento de los judíos. Fueron regados en todo el Imperio Romano. No tenían ni tierra, ni patria, ni bandera. Y es algo increíble que diseminados en todas las naciones de la tierra, podrían haberse adaptado a esas naciones, a los idiomas, a las prácticas y a las religiones de los países donde estaban. Pero ellos mantuvieron su idioma, su identidad como nación aparte, a pesar de que no tenían nación, y su religión. Así que hasta el día de hoy, el judío se identifica como judío. Recién en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se le dio permiso después del terrible holocausto, en el cual murieron más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en manos de Hitler y Alemania. Después de eso, se permitió que Israel tuviera un territorio donde su gente pudiera sentirse que era su patria, que eran de esa nación, tener su propia identidad, su pasaporte, existir como pueblo, como nación. Y judíos de todas partes, no solamente de Europa y de Asia y de África, pero también en 1948 judíos de toda América, porque había judíos desde la punta allá en el sur, en Argentina, hasta Canadá, por todos los países. Muchos de ellos escogieron regresar y ser ciudadanos de la nueva nación formada, la nación de Israel. Desde el comienzo, este movimiento se llamó el movimiento sionista, el regresar a Sion, sionista. Pero los judíos más tradicionalistas, más apegados a las tradiciones, dijeron que de nada servía una nación sin un templo. Que para qué querían la religión judía, que era la única religión en el planeta Tierra que no tenía templo. Los que formaron el Estado de Israel dijeron, pues ustedes pueden levantar templos. Así como los cristianos tienen templos en todas partes, ustedes pueden levantar. Dijeron, no. Nuestra religión nos prohíbe tener más de un templo, solo es un templo. Porque Dios había dicho a través de Moisés, el lugar que yo les mostraré, allí me dirigirás. ¿Y por qué un solo templo? Templo único se llama. Pero también tenía que ser en el lugar que Dios les mostró. Y ese lugar era muy especial, porque ese fue el lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo sobre el monte Moria. Es el monte de Sion.
Allí fue donde Dios proveyó el cordero para el holocausto. Ese era el lugar que Dios había escogido. Ese lugar estaba en manos de los cananeos. Y David conquistó el monte de Sión para poder construir allí el templo que Jehová le había indicado, y su hijo Salomón lo terminó. El lugar del templo para el judío es muy sagrado porque señala el lugar que Dios mismo escogió. Para levantar un tercer templo, tiene que ser en el lugar donde Dios escogió, según los judíos ortodoxos. Y en ese lugar, en la explanada del templo, actualmente hay 2 mezquitas musulmanas. Antes de 1948, pues los que habitaban esa tierra eran los árabes, los cananeos. Cuando se le da a Israel para formar su tierra, pues lo hacen así. Uno para el lado de Gaza, todo lo que es la costa, que es donde está la guerra ahora, y los otros para el otro lado del Jordán. Y le dejaron en el medio a Israel. Pero la ciudad de Jerusalén quedó en manos de los árabes. Los árabes consideran la ciudad de Jerusalén muy sagrada porque también son descendientes de Abraham. Solo que el Corán, el libro de los árabes, dice que el que fue a sacrificar a Abraham sobre ese monte no era Isaac, sino era Ismael. Y para los árabes ese lugar es sagrado no solo por eso. Antes de que se construyera la Meca, todos los árabes, los millones de árabes de las 12 naciones árabes en el mundo, oraban 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, como lo hacían los judíos. ¿Se acuerdan de Daniel? Que abría sus ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Esa costumbre la tenían también los árabes hasta que se levanta la Meca. Y hoy en día, pues todos los árabes 3 veces al día paran lo que están haciendo. No importa lo que están haciendo, se arrodillan mirando hacia la Meca y tienen sus oraciones. Pero todavía Jerusalén sigue siendo un lugar sagrado de adoración y muy reverenciado por los árabes. La Meca es el número 1, Medina, donde nació Mohammed, el profeta de los árabes, es la segunda ciudad de más importancia para el culto musulmán, y la tercera es Jerusalén. Cuando se le da a Israel el nuevo estado, la ciudad de Jerusalén quedó en manos de los árabes. Y eso lo decretaron las Naciones Unidas. Le dieron el territorio, pero Jerusalén no. Y los judíos no estaban contentos porque decían, ¿de qué nos sirve tener una nación si no tenemos su capital? Y Jerusalén siempre ha sido el símbolo de nuestra religión. Ahí es donde Dios dijo que tenía que estar el centro de adoración, el culto. Y está en manos de árabes. Vino la guerra la famosa guerra de los 6 días, en 1967. Y allí Israel le arrebató la ciudad de Jerusalén a los árabes. Pero el conflicto fue terrible. Parecía que iba a terminar. Si ustedes creen que ahora lo que pasó en Gaza y todo lo demás es terrible y
tiene la posibilidad de transformarse en un conflicto global, porque hay otras naciones que tienen interés también en lo que está pasando ya en Israel. Pero yo me acuerdo, en 1967, yo tenía 14, 15 años, me acuerdo, estuvo a punto de juntar la Tercera Guerra Mundial, porque las naciones árabes se unieron y finalmente se logró la paz, devolviendo la mitad de Jerusalén a los árabes y la otra mitad a los judíos. Es la única ciudad que está en dos países, en Palestina y en Israel. La ciudad dividida en dos, pero el lugar del templo también está dividido en dos. Arriba de la explanada del templo están los árabes. La explanada es un monte que está cortado, se hizo un muro para retener la tierra que sacó el rey David y rellenar para hacerlo más ancho a la explanada. La explanada es como una meseta, una planicie del monte que fue truncado y se hizo tremenda pared de bloques de piedra para aguantar la tierra y aplanaron arriba. Ese muro es el muro más famoso en toda Jerusalén y se llama la pared occidental, the Western Wall, la pared occidental, porque está al occidente, más conocida como el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, los judíos lo consideran sagrado, es donde van a orar, donde van, no tienen templo, ¿y a dónde van a adorar a Dios? A cantar y a leer la palabra de Dios. Si no tienen templo, pues al Muro de los Lamentos. Allí es donde van. ¿Y por qué lo consideran tan sagrado ese lugar? Es lo único que quedó en pie de la época del rey David. Todavía es el mismo muro. Pero, aparte de eso, marca el límite del lugar sagrado del templo. Y hoy, los judíos no ponen un pie arriba de la explanada. Yo he estado muchas veces en Jerusalén y uno llega desde el lado de Israel hasta el Muro de los Lamentos, pero de allí no se puede subir a la explanada. Hay que salir, pasar por la guardia palestina, lo revisan y entonces ahora entra usted ya en Palestina y ya del lado de Palestina entonces puede subir a la explanada del templo. Hay dos mezquitas que están allí, el Domo de la Roca y una mezquita muy antigua que se llama el Aqsa. Esa mezquita tiene más de 1000 años de estar construida en ese lugar. 1000 años. Y los árabes la tienen como uno de los lugares más sagrados de la religión musulmana. Ahí es donde celebran sus cultos todo el tiempo. Ahí es donde van a adorar los árabes y los judíos no tienen templo. Entonces, el movimiento sionista busca construir el tercer templo. Y aquí viene un punto muy interesante. El principal apoyador para construir el tercer templo en el mundo no son los judíos, es Estados Unidos de Norteamérica.
¿Y quiénes en Estados Unidos de Norteamérica? Los protestantes. No la gente secular, ni los católicos, sino los protestantes. No es mi propósito en esta tarde, porque mi tema es la vaca roja, no es mi propósito dar toda la historia, pero solamente les puedo decir que la razón por la cual el protestantismo, permítanme que use una expresión un poquito dura, pero está tomada del espíritu de profecía. El protestantismo apóstata, que apostatado de la verdad de la palabra de Dios, apoya el movimiento sionista y la construcción del tercer templo. Por eso Trump defiende tanto a Israel, porque hay intereses en la reconstrucción. ¿Y saben por qué los protestantes apoyan? Porque la mayoría de los protestantes han dejado la interpretación bíblica de lo que es la nación judía para aceptar una doctrina falsa que se llama el dispensacionalismo. Y en cortito les digo, el dispensacionalismo dice que Dios ha tenido 7 períodos o dispensaciones en la historia, y que para cada momento de la historia Dios tuvo distintas maneras de salvar a la raza humana. Es decir, 7 maneras distintas, con distintas reglas. La nación judía es uno de esos periodos, pero Dios le quitó el reino de los cielos a la nación judía y se lo dio a los gentiles hasta que se termine la dispensación de los gentiles, que también se le llama la dispensación de la iglesia cristiana. Y cuando termine la dispensación de la iglesia cristiana, otra vez va a volver la dispensación judaica y se va a establecer otra vez un templo con sacrificios de animales. Y uno dice, pero qué raro, ¿cómo los protestantes pueden apoyar eso? Porque han sido enseñados que la última semana de Daniel 9, de las 70 semanas, corresponden al pueblo judío, de las 70 semanas del pueblo judío, pero el reloj profético se detuvo con la muerte de Cristo. Y ellos dicen que Cristo murió al final de la semana 69, no a la mitad de la semana número 70, como enseña la Biblia. Y que esa última semana, la semana número 70, son semanas de años, recuerden, 7 años, va a volver la dispensación judía. Y los que se quieran salvar después del rapto, y ojo, porque el rapto secreto es parte del dispensacionalismo, que el Señor, cuando termine el periodo de la iglesia, va a venir a recoger su iglesia y se la va a llevar. Y no van a tener que pasar por la tribulación, porque el Señor se va a llevar a la iglesia al cielo. Y ahora viene otra vez la dispensación de los judíos. Dios le va a regalar 7 años más a los judíos para que se salven, los que se quieran salvar. La historia es increíble lo que pasa en esos 7 años, según la interpretación protestante dispensacionalista. Los judíos se van a convertir por millones y Dios va a salvar a la nación judía que se convierta a Cristo. Pero para convertirse primero tienen que hacerse judíos, no solamente ellos, sino todo el mundo tiene que aceptar el judaísmo
como la religión verdadera y luego cuando el Señor les presente al verdadero Mesías, el retorno del Mesías, cuando Cristo regrese, los judíos se van a convertir y lo van a aceptar como Mesías y van a ser salvos. Esa es la doctrina dispensacionalista. Y tremendo porque para el protestantismo los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Hay un paréntesis de dispensación para la iglesia, pero el pacto de Dios con los judíos es hasta el fin. Y van a volver a hacer lo que prediquen al final del tiempo. La ley y la enseñanza saldrá del monte de Sión, como vimos esta mañana, ¿cierto? Y bueno, no les voy a seguir hablando del dispensacional. Simplemente sepan que el protestantismo que hizo a un lado la interpretación bíblica, ahora cree en la reconstrucción del templo o en la nueva construcción del tercer templo, pero que tiene que estar en el lugar donde Dios señaló. Y ahí se crea el problema, porque los árabes no van a ceder. Y especialmente el Instituto del Templo, como se llama en Jerusalén, los que estudian todo eso, han llegado a la conclusión que el lugar donde está la mezquita del Aqsa es donde estaba el lugar santísimo. Y eso tiene que volar. Pero por más que echen abajo esa mezquita, el tercer lugar más sagrado para los árabes, toda la emplanada del templo tiene que ser limpiada. La otra mezquita, árabe también, tiene que desaparecer porque eso tiene que ser para el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora vean qué problema. ¿Quién les saca a los árabes ese lugar? ¿Y quién les da a los judíos lo que ellos necesitan para construir el templo? Los judíos están dispuestos a ir a la guerra otra vez. Pero esto envuelve, según los dispensacionalistas, el Armagedón va a ser esa guerra. El Armagedón. Para construir el templo tienen que seguir las restricciones que da la palabra de Dios, las medidas, todo lo que da la palabra de Dios. Pero hay una cosa, cuando un lugar está contaminado, tiene que ser purificado con las cenizas de la becerra alazán. Lean ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos 9, dice en el versículo 13, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ¿ya vieron eso? Las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia a la becerra. Y esta es la becerra alazana o roja. Y las cenizas de la becerra dice que santifican para purificación. Por supuesto, el apóstol esto lo aplica a Cristo.
a hacer hoy. Y vamos a entender lo que quería decir la becerra roja o el novillo. Podía ser macho o hembra. Tenía que ser de las vacas. Y tenía que ser totalmente roja. En su totalidad y sin defecto. Los judíos, para poder usar ese lugar que está contaminado por más de 1000 años de árabes, para ellos los árabes son inmundos. Terrible lo que estoy diciendo, pero eso es lo que los judíos creen. Y lo creían en la época de Cristo, que todo el que no era judío era inmundo. ¿Se acuerdan? Pues que Dios le tuvo que dar a Pedro una visión, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Y con qué limpió Dios a los que los judíos llamaban inmundo? Con la sangre de Cristo fue limpiado. Pero ellos creían que la inmundicia se limpiaba con la becerra, las cenizas de la becerra. Terminando la historia de Israel ahorita, lo que está pasando allá. Si ustedes quieren buscar en Google, pongan becerra alazana o vaca roja, pongan Israel en Google, después, no ahora. Y lo van a buscar y van a descubrir que uno de los problemas que había es que por años, desde que se ha fundado el instituto para la construcción del tercer templo en Jerusalén, se ha buscado que nazca una becerra totalmente roja que tenga las características que da la Biblia de esa becerra. Y ahora vamos a leer esas características. Y por años no ha nacido una sola vaca totalmente roja, sin defecto, no puede tener ni una manchita. Tienen que investigar el cuerpo del animal y si tiene una sola manchita de cualquier otro color, descalificada queda la becerra. Tiene que ser totalmente roja. Y en años, 50 años, no ha nacido en Israel una becerra roja. Los protestantes en Estados Unidos resolvieron, entre comillas, en Texas, una familia protestante que tienen rancho de animales en Texas, aquí en Estados Unidos, no consiguieron una becerra, ni dos, ni tres. Lograron 5 vacas perfectas rojas aquí en Estados Unidos. Y se las ofrecieron al gobierno de Israel. Los tratados entre ambos países no permiten el transporte de ganado de un país a otro. ¿Y qué hizo el gobierno israelí? Netanyahu. ¿Qué hizo? Declaró que las vacas rojas eran mascotas, pets. No es ganado, son pets. Hicieron un vuelo llevando las 5 becerras a Jerusalén. Ya están en Jerusalén. Léanlo en sus noticias. Los rabinos judíos, los ultraconservadores, han examinado las becerras y han confirmado que reúnen las condiciones. Vamos a ver ahora las condiciones.
esta ofrenda o sacrificio de la becerra roja no era un sacrificio regular que se ofrecía todo el tiempo por el pecado. Todos los sacrificios de animales representaban el sacrificio de Cristo y obviamente esta becerra que tenía que ser sacrificada y quemada para usar su ceniza también representa a Cristo. Pero los judíos no creen en Cristo, ni creen que Cristo es el Mesías. Si buscamos en Deuteronomio, capítulo 21, vamos a encontrar que este sacrificio era para purificación de ciertas cosas. Dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. De donde encontraron el cadáver, tenían que medir todas las ciudades de alrededor. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Esta es la primera característica. Que nunca haya trabajado. Tenía que ser de las vacas. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Es todo un ritual muy especial. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Es decir, no sabemos quién mató a este hombre. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. No culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bueno, aquí dice que la becerra tenía que ser que nunca hubiera llevado yugo. Esa es la primera característica, y tenía que ser muerta en un campo que nunca había sido arado. En Números 19 nos da un poquito más de detalles de esta becerra. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana. Ahí está la roja, alazana, la vaca. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, la misma característica que ya leímos en Deuteronomio. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Primero se le quebraba, en el caso de que se hubiera encontrado muerto, se le quebraba la cerviz. Pero también, como todo sacrificio, tenía que ser degollada. Y Eleazar, el sacerdote,
Eleazar es el hijo de Aarón, que tomó su lugar. Tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte que mira hacia el tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. Eso es una cinta de color rojo, de lana. Escarlata es lana, roja. Y lo echará en medio del fuego donde se está quemando la becerra, donde está ardiendo la vaca. Y luego sigue dando instrucciones. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. También el que quemó la becerra lavará sus vestidos en agua y también lavará su agua con agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará las cenizas. La congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua con ceniza. Y si no, será limpio recién hasta el 7º día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová ha contaminado, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Aquí da algunas instrucciones más. La vaca alazana tenía que ser totalmente roja. No podía tener ninguna mancha, según dice el versículo 2. Tenía que ser perfecta, que no tenga ninguna mancha y también que no se le haya puesto yugo. En Deuteronomio decía que nunca hubiese trabajado. Eso es Números 19. 2, nunca ha llevado yugo. La vaca roja era muerta, o se la mataba, fuera del campamento. Fuera del campamento. Y esto es algo muy, pero muy interesante. También se quemaba junto con la vaca madera de cedro, hisopo y escarlata. Y luego se guardaba la ceniza. ¿Qué significaba todo esto? Es muy diferente a los demás sacrificios. No era un sacrificio regular, era un sacrificio esporádico, era para limpiar de inmundicia. Y era también para inmundicia ceremonial y también para inmundicia de alguien que hubiera entrado en contacto con un muerto. Esta ceremonia era muy imponente. La vaca no era llevada al templo ni al atrio ni se sacrificaba en el santuario, como
la mayoría de las ofrendas, sino que era llevada a un valle virgen fuera del campamento. Eso lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 4. Deuteronomio 21, 4. Y dice: los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado. Eso ya lo habíamos leído. La tenían que llevar a un baldío, a un campo que jamás había sido usado, ni había sido labrado, ni había sido arado, ni sembrado. Es decir, un valle, y por cierto dice escabroso, escarpado. ¿Qué significa todo eso? Y tenía que ser fuera del campamento. En Números 18, versículos 18 y 19. Números 18. Miren cuántas veces se menciona lo de la becerra. Dice: todas las ofrendas, versículo 19, elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado. No, perdón, este no es el versículo. Números 18. Aquí se manda de comer la ofrenda, que es símbolo del pecado, pero no está hablando de la becerra. Lo que sí leímos antes eran Números 19, versículos 9 y 10, que dice: las cenizas serán guardadas fuera del campamento. Versículo 9, el hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, las guardará fuera del campamento en lugar limpio, las guardará la congregación de los hijos de Israel. Dice que la usarán para el agua de la purificación. Así que las cenizas se guardaban. Hoy en día los rabinos dicen que, según la enseñanza de sus rabinos, por tradición, se puede guardar las cenizas de la vaca hasta 100 años. Eso es lo que ellos dicen. Eso no está mencionado en la Biblia. Pero estas vacas que llevaron a Israel ya sacrificaron las primeras dos y ya guardaron las cenizas. Y con esas cenizas mezcladas con agua corriente, pretenden purificar la emplanada del templo para que se pueda construir el tercer templo. Pero antes de eso tiene que ser limpiado de toda inmundicia. Ahora, ¿qué representaba todo este ritual? En primer lugar, la vaca era roja. Rojo es símbolo de la sangre, símbolo del sacrificio, pero también es símbolo del pecado. Y parece una contradicción, porque la vaca tenía que ser roja, pero al mismo tiempo no podía tener ni una mancha ni un defecto.
Cristo se ofreció, y fíjense que es una contradicción en sí, porque el color rojo, si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es Isaías 1:18. El color rojo representa el pecado. Entonces la vaca representa el pecado. Pero la vaca tenía que ser perfecta, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Si tenía cualquier defecto en la pata o donde fuera en la oreja, quedaba descalificada. Bueno, todos los sacrificios son símbolo de Cristo. Por lo tanto, el texto que nos explica esto está en 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice en el versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. Esto es Cristo. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nunca conoció pecado. Por eso la vaca roja tenía que ser sin defecto, como Cristo. Pero por naturaleza la vaca era roja, símbolo del pecado. Eso muestra la naturaleza humana de Cristo. Hablamos de esto el otro día en otro sermón que di. Cómo Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero nunca jamás pecó. Entonces, el mundo protestante y el mundo católico cree que una persona nace pecador y que no puede dejar de ser pecador porque su naturaleza es pecador. Y es cierto que tenemos naturaleza pecaminosa, pero eso no obliga a que pequemos, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios a sabiendas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, yo puedo tener una naturaleza pecaminosa, pero como Jesús, no pecar. Parece contradicción. Los adventistas entendemos esto porque no interpretamos el pecado como que nosotros nacemos con la culpa de Adán, igual que enseña el mundo católico y el mundo protestante, que el pecado es con lo que nacemos, que ya nacemos pecadores. Por eso los católicos y los protestantes, incluyendo los luteranos, ahí está la pila bautismal, y bautizan al niño recién nacido con agüita y le ponen ceniza a los niños que bautizan. Eso es del sacrificio de la ceniza para la purificación. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Pero para nosotros los adventistas, una persona no es pecador hasta que no transgrede la ley a sabiendas. Pero tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Qué tipo de naturaleza recibió Cristo? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Con una naturaleza carne de pecado, condenó al pecado en esa naturaleza carnal, es decir,
No estamos obligados a pecar aun si tenemos naturaleza pecaminosa, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Cristo era lleno del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, nunca jamás transgredió la ley de su Padre. Por eso la vaca tenía que ser sin defecto, pero tenía que ser roja, que es símbolo de pecado, una contradicción en sí mismo. Cristo guardó perfectamente los mandamientos de su Padre. San Juan, en el capítulo 10, San Juan capítulo 15 y versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y Él nos pide a nosotros que guardemos sus mandamientos así como Él los guardó. Entonces, ¿se puede o no se puede guardar la ley? Por nosotros mismos, no, porque tenemos naturaleza pecaminosa. La vaca era roja por naturaleza, nace roja, pero no puede tener defecto. Así Cristo, en esa naturaleza pecaminosa, por el Espíritu Santo que moraba en él, guardó perfectamente los mandamientos de su Padre. Cristo nunca desobedeció a sabiendas, ni siquiera imperceptiblemente, la ley de Dios. ¿Qué significaba la parte de la vaca? Que no hubiese llevado nunca yugo, que nunca hubiera sido usada para arar, que nunca hubiera trabajado, como ya leímos, que nunca hubiera sido forzada a hacer ningún tipo de trabajo, porque por naturaleza la vaca no fue hecha para que se le ponga un yugo y se la obligue a arar. Eso es lo que el hombre hace con la vaca. La vaca es un animal que Dios creó para hermosear el campo, para que libremente coma de la hierba del campo, pero se lo obliga a llevar yugo. En el caso de Cristo, Él voluntariamente decidió llevar el pecado de nosotros. En San Juan, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 16, versículo 17, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es decir, el Padre le dio plena libertad. No lo obligó. Él no dio su vida porque se sintió bajo el peso obligado de hacerlo. Yo voluntariamente de mí mismo pongo mi vida. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, la vaca roja no era obligada a llevar carga alguna. Cristo no llevó una carga. Él voluntariamente escogió dar su vida por nosotros. En Números 13:3 dice que debía ser muerta la vaca fuera del campamento. Números 19:3. Y en Deuteronomio 21:4, la vaca roja era muerta
fuera del campamento en un valle virgen, abrupto, escarpado, que nunca hubiera sido cultivado. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a buscar en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ahora hay personas que dicen, ¿y por qué tomarnos el tiempo de leer todas estas cosas, de algo que ya pasó, de algo que ya fue eliminado? Si todo esto era del pueblo judío y nosotros ya no celebramos estas cosas, ¿no es pérdida de tiempo estar leyendo esto? Miren, hermanos, Dios permitió que estas cosas quedaran registradas en su palabra, porque había lecciones que necesitábamos aprender que tienen que ver con Cristo, con su persona, con su ministerio. La condescendencia y el amor del Señor son maravillosos. Y el Señor quiere que entendamos ciertos aspectos del sacrificio de Cristo, de la vida de Cristo. En Hebreos, en el capítulo 13, dice en el versículo 12 y 13. Por lo cual también Jesús. Vamos a leer el 11 también. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. La vaca, aunque no era llevada al santuario, era quemada fuera del campamento. Y entonces dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Qué interesante. Cristo no murió dentro de la ciudad de Jerusalén. Fue sacado fuera de la puerta. Fuera. ¿Y qué simbolizaba esto? Si Cristo hubiera muerto dentro de la ciudad, algunos podrían haber pensado que Él murió por los judíos, por su nación, por su ciudad, por su pueblo escogido. Pero Cristo no solo sufrió por la raza hebrea, sino por el mundo entero. En Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que no solamente murió por la raza hebrea, sino por el mundo entero. Si cada ofrenda que era sacrificada dentro del atrio del santuario, y allí solo podía entrar el judío. Recuerden que aún en el templo estaba el atrio de los judíos, donde podía ir el pecador a ofrecer su ofrenda, pero entonces estaba una pared, el muro de separación, y al otro lado del muro, fuera del atrio del templo, estaba el lugar de los gentiles. Los gentiles no tenían derecho a entrar al santuario. Por eso Cristo fue sacrificado extramuros, es decir, fuera del muro, fuera de la ciudad, fuera de la puerta, porque no murió solamente por su pueblo, la raza hebrea, pero el novillo rojo, la vaca roja, era ofrecida fuera del campamento, simbolizando el hecho de que Cristo murió por
todo el mundo, por todas las naciones, tribus y personas, sin diferencia alguna. Vio afuera del campamento. Eso muestra el amor tan grande de Dios. Para algunos pobres pecadores, pobres almas angustiadas, abandonadas y desanimadas, no pensarían que Él estaba dispuesto a aceptar el sacrificio ofrecido. No podían entrar al santuario, no podían entrar al atrio a llevar la ofrenda. Imagínense un gentil que iba a Jerusalén, que quería conocer al Dios verdadero, y los judíos le decían, aquí tú no puedes entrar. ¿Y cómo se obtenía el perdón? En el santuario. Al sacrificar el animalito se confesaba el pecado, se sacrificaba y la sangre era llevada. Pero ahora venía uno que no era judío y quería venir a adorar a Jerusalén y no podía. Entonces, ¿qué hacía? Decía, la salvación no es para mí. Por eso Dios estableció el sacrificio de la vaca roja. No solamente era llevada a un valle deshabitado, escarpado, pero un valle virgen, que nunca hubiera sido arado, que nadie hubiera tratado jamás de cultivarlo, y sin embargo era el lugar escogido para asperjar la sangre de la ofrenda especial que tipificaba a Cristo de una manera muy especial. El sacerdote mojaba su dedo en la sangre de la becerra roja y mirando hacia el santuario, esparcía 7 veces hacia la entrada del santuario. Es decir, también esta sangre sirve, y ya leímos que era para expiación, y no se ofrecía en el santuario, no se ofrecía en el atrio, no se llevaba la sangre dentro del santuario, sino que se lo hacía en una tierra deshabitada, en una tierra nunca cultivada. La viña del Señor, el campo es el pueblo de Dios, la viña es la casa de Israel. Estaba cultivada, estaba cercada, tal como lo explica Isaías 5. Pero el campo no cultivado representaba el resto del mundo. Los que no parecían tener derecho al perdón ni la salvación, pero había una ofrenda que los incluía. La vaca roja, en manera muy especial, tipificaba la muerte de Cristo fuera del campamento para el mundo entero. Miren, hermanos, no importa si Satanás ha desfigurado la imagen del Creador en el hombre de tal manera que solamente se pueden ver los atributos de Satanás. Aún así, Cristo con su brazo poderoso puede levantar a cualquiera de la manera tan maravillosa que al más perdido y depravado lo puede transformar y lo puede hacer vencedor para que un día se siente con él en su trono. Toda una vida puede estar desperdiciada, nunca arada, nunca trabajada, nunca sembrada. Esa representa la vida del pecador allá, escarpada, llena de malezas, porque era un campo abandonado que no servía ni para cultivar. La vida de un ser humano puede ser desperdiciada y puede, al igual que el Valle Virgen, no tener ninguna importancia. Nadie le prestaba atención a ese pedazo de tierra que no servía para nada. Pero si esa persona vuelve sus ojos hacia el santuario, como hacía el sacerdote, tomaba la sangre y miraba hacia el santuario. Solo que ahora
tenemos que mirar por la fe al santuario celestial. Y esa sangre del novillo rojo era un símbolo, y esa sangre era asperjada en la tierra. Si ustedes leyeron, se tomaba de la tierra, primero se sacudía hacia el lado del santuario, pero sobre la tierra inhóspita. Es decir, la sangre de Cristo alcanza aún para aquel que nunca ha cultivado su vida en las cosas espirituales. Puede ser asperjada si el creyente arrepentido, así como el ladrón en la cruz que había desperdiciado su vida, que no había nada bueno en él y estaba muriendo por su pecado, nunca había hecho nada bueno, no servía para nada. Y hasta reconoció, nosotros por nuestra culpa sufrimos los que estamos sufriendo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero nada hizo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Fuera de la puerta, donde Jesús entregó su sangre por nosotros, su sangre fue esparcida en un lugar inhóspito, rocoso. La cruz se levantó en un monte. Todo el mundo despreciaba por la forma de calavera, porque era de piedra, no servía para ararse, no servía para nada, pero allí la sangre de la novilla o del novillo rojo fue derramada para pagar por los pecados de aquel que nunca se hubiera merecido, porque su vida estaba arruinada como la del ladrón en la cruz, pero muestra que Cristo puede salvar hasta lo sumo a todo aquel que confía en Él, aún en el último momento de su vida. Mis hermanos, no hay nadie tan sumido en el pecado o en las tinieblas que no pueda tener esperanza de salvación a través de la ofrenda típica, simbólica del novillo rojo. Este sacrificio, como los demás sacrificios, eran sombra de las cosas celestiales. Si ustedes leen en el libro de Hebreos, nos dice en el capítulo 9, donde habla de la novilla o de la vaca roja, dice, porque si la sangre de los toros, versículo 13, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, igual que la vaca alazana, sin mancha? Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Así que las figuras de las cosas celestiales, la figura, pero la realidad es el santuario celestial. Pero en el santuario terrenal y aún en la ofrenda de la vaca alazana era para purificación de inmundicia y se rociaba sobre los inmundos. Así las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios.
sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para ofrecerse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oh sí, mis queridos hermanos, puede parecer imposible para el hombre. Las costumbres y hábitos del mundo pueden condenar a una persona. Pueden decir que está perdida. Aún aquel que está tirado en la calle, el homeless, el borracho, que le pasamos de lejos porque hasta asco nos da. Por él se mataba la vaca roja. Por él. Porque también puede tener esperanza de salvación. Cristo puede salvar a todo aquel que ve a Dios a través de la vaca roja. La madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata en un trozo de tela de lana teñido de rojo, eran lanzados al fuego mientras estaba quemando la vaca. ¿Y qué representaban eso? La madera de cedro representa toda la vegetación que está también arruinada por el pecado. El hisopo y la lana roja, teñida de rojo, representan cualquier vestigio de pecado que puede ser purificado a través de la sangre de Cristo. Pero ¿qué se hacía con la vaca roja? El cuerpo de la vaca, después que se le quebraba la cerviz, era degollado, era quemado hasta convertirse en cenizas. Y si una persona había tocado un muerto o había sido contaminado por la muerte de alguien en su carpa o en su casa, tomaba las cenizas, estaban colocadas en un lugar limpio y se guardaban para usarlas para purificar a aquellos que tocasen un muerto. Es decir, aún después de la muerte de la becerra, aún después de que fue quemada, todavía esas cenizas tenían valor, servían para poder limpiar al que se contaminaba con un muerto. ¿Por qué un muerto? Porque la paga del pecado es la muerte. Y cualquiera que contaminado por un muerto era rociado con un agua con la que se mezclaba la ceniza y se la salpicaba, quedaba purificado. A eso está haciendo mención el libro de Hebreos, que las cenizas de la becerra salpicadas sobre los inmundos purificaban según la purificación de la sangre, según la purificación de la carne, pero la sangre de Cristo nos purifica de la conciencia del pecado.
Es decir, cambia la mente, cambia el corazón. No solo cubre el pecado, pero transforma al ser humano. Lo hace una nueva criatura con nuevos pensamientos, nuevo corazón, una nueva oportunidad de servir ahora a Dios. Si una persona moría en una tienda o en una casa, todo lo que el muerto hubiese tocado era considerado contaminado, hasta que fuesen purificados nuevamente. Eso era para impresionar en la mente de las personas la terrible naturaleza del pecado que trae como resultado la muerte. Eso enseñaba que la muerte venía como consecuencia del pecado y era una representación del pecado. Parte de las cenizas eran colocadas en agua pura corriente y una persona podía ser limpia mojando una rama de hisopo en el agua con las cenizas y asperjaba su tienda para limpiarla de la contaminación del pecado, de la muerte. Los enseres que hubiera dentro de la tienda, solo pueden leer en Números 18, y las personas que tuvieron contacto con el muerto. Esto se repetía varias veces hasta que todo hubiese sido purificado. De esta misma manera, Cristo, después de haber vertido su sangre por los pecadores, entró en el primer lugar del compartimento del santuario celestial para presentar su sacrificio delante del Padre, para limpiar al hombre de la contaminación del pecado. Es decir, no necesita morir otra vez, así como la becerra con la misma ceniza ya estaba bien muerta y quemada y hecha cenizas, pero todavía servía para purificar. Así el sacrificio de Cristo todavía nos limpia de la conciencia del pecado. Y este es el punto más importante que quiero que vean allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice: si las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, igual que la becerra sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias? Hermano, esto es algo maravilloso. Nosotros pensamos que la muerte de Cristo solo paga por el pecado que hemos cometido. Y eso lo acepta todo el mundo, católicos, protestantes. Todo el mundo cree que la muerte de Cristo saldó la cuenta de nuestro pecado. Pero aquí, la ceniza de la becerra roja, roja por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa que llevaba Cristo en su propia carne, venció en esa carne pecaminosa al pecado, para que no sirvamos más al pecado. Y por eso dice, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, y esa sangre preciosa de Cristo limpiará vuestras conciencias. Esto es mucho más que limpiar el pecado, pagar la deuda del pecado. Es limpiar la mente, limpiar la conciencia, el corazón de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea su nombre. Un hombre inmundo, un hombre pecador, un hombre que no sirve para nada porque ha arruinado su vida, ha desperdiciado, nunca ha servido ni para orar, ni para arar, ni para sembrar, ni era un lugar escarpado, lleno de piedras, un barranco que no le daban ni un centavo por él. Pero la
el sacrificio de la becerra roja le daba valor a eso que todo el mundo despreciaba. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Y aún después de muerta, ¿saben? No tengo ya el tiempo de leerles, pero si no se hacía eso en la tierra donde se encontraba el muerto, la tierra quedaba contaminada con la sangre. Había que limpiar la tierra de la contaminación de donde se había encontrado el muerto. Y hermanos, eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Esta tierra va a ser purificada. ¿Y cómo se hacía? Por fuego. Se quemaba ya fuera del campamento, en el lugar escarpado, en el lugar inhóspito, la becerra completita, su piel, sus huesos, su carne, sus entrañas, todo era quemado hasta transformarlo en ceniza. Y todavía por si quedaba algo, se le echaba el pedazo de leña de cedro. ¿Era cedro o qué era? De cedro. Y el hisopo es la misma rama que se usaba para salpicar. También esa se contaminaba, así que cualquier vestigio del pecado era echado otra vez en el fuego. Y también la lana roja, por si todavía quedaba algo simbolizado por el pecado, el rojo, todo se quemaba. Y esa ceniza servía para purificar cualquier lugar donde hubiera un muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo simbolismo para lo que hace Cristo por nosotros! Y dice aquí que esto era superior a aquello. Versículo que sigue. Así que por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Alabado sea el Señor. Nada impuro entrará en la ciudad de Dios. Y así al final, cuando este pecado se acabe para siempre, Dios va a purificar esta tierra con fuego. Se va a quemar la tierra, las obras que en ellas hay, se van a quemar los pecadores, hasta el último vestigio, hasta Satanás y sus ángeles se van a transformar en ceniza. Eso nos muestra de cómo Dios va a hacer consumación con el pecado hasta que todo quede transformado en ceniza. Malaquías capítulo 4 versículo 1, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La finalización del pecado la vemos cuando todo este mundo quede reducido a cenizas. El fuego purifica, el fuego es antiséptico, limpia, purifica todo, y de las cenizas que quedarán después del milenio, cuando todo lo malo sea quemado, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva en los que more la justicia. Termino haciéndoles referencia a que esto, aunque no está nombrado como la becerra roja, estaba en la mente de muchos de los escritores de la Biblia. Por ejemplo, cuando David oró después de su horrendo pecado,
En el Salmo 51, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedará más blanco que la nieve. ¿A qué estaba haciendo referencia? En el único lugar que se menciona el hisopo es en referencia con la vaca roja. Cristo, a él se le dio el hisopo y él lo rechazó, no tomó el vinagre, el hisopo mezclado en vinagre. También en la mente de Pablo estaba esto, como ya lo leímos, lo de la vaca roja. Muchas personas leen sus Biblias y pasan por alto todo eso de sacrificios y que la vaca roja. No, pues todo eso no tiene nada que ver. Pero son tipos preciosos del sacrificio de Cristo. No son ceremonias solo para los judíos, sin ningún significado para nosotros los cristianos. Los dispensacionalistas consideran el Antiguo Testamento de poco valor. Pero el Señor a través de Moisés dio este maravilloso mundo de los tipos y símbolos contenidos en los servicios del santuario y en las leyes levíticas. Y Moisés estaba tan preocupado que la gente supiera que no era él el que estaba estableciendo eso, que más de 200 veces repite: el Señor dijo, el Señor mandó, esto es lo que Jehová ha ordenado. Más de 200 veces, porque él quería que todos conocieran que Dios era el que había dado aquel maravilloso tema o sistema de tipos y sombras, no solamente arrojando más luz desde el Edén hasta la cruz, sino que revelando al hombre pecador la obra de Cristo desde la cruz hasta el fin del tiempo. Estas ceremonias típicas, como un gran reflector, arrojan luz sobre el ministerio de Cristo, que no puede ser obtenida en ninguna otra parte de las Escrituras. Fue Cristo el que dijo que necesitamos estudiar a Moisés, porque así entenderemos de él. Cristo dijo en San Juan capítulo 5, y con eso terminamos, San Juan 5, versículos 46 y 47. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero la gente pasa todo lo que escribió Moisés. Levítico, Número, Deuteronomio, todo lo que leímos hoy. Dice, ay, no, eso no se aplica a nosotros. Está hablando de Cristo. Jesús lo dice, de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis mis palabras? La ley ceremonial arroja luz sobre la realidad que es Cristo. Cristo está representado por la vaca alazana. Y sin embargo era sin defecto, él no conoció pecado. Nunca llevó la carga, nadie lo obligó, él voluntariamente dio su vida por nosotros. Y murió fuera de la puerta, fuera del campamento, para santificar a su pueblo, para que sirvieran a Dios. La tierra está reservada por el fuego de la purificación para el día del juicio y la destrucción de los hombres. ¿Qué no sabéis, dice el apóstol Pablo, que fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo? En Él hay perdón, en Él hay purificación,
aún su sacrificio, cuando ya está acabado, como la vaca que ya solo quedaba cenizas, todavía la ceniza servía para limpiar la purificación. Y así, todavía, cuando ya Cristo terminó su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, todavía los méritos de ese sacrificio nos pueden limpiar a nosotros del pecado. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Jesús intercede por nosotros. Él está ante el Padre. Él ofrece su sacrificio por nosotros. Y lo que más me gustó a mí es que no solo por nosotros, sino por los del mundo, por eso murió fuera del campamento, fuera de la puerta, para salvar a todos. Y aún los que no podían venir al santuario a recibir perdón, a través de la vaca lazana, podían confiar que esa sangre rociada 7 veces podía purificarlos del pecado. Aun cuando esa sangre cayera en tierra inhóspita, en tierra rocosa, que no servía para nada, así el pecador que ha arruinado su vida puede tener esperanza por la sangre preciosa de Cristo. Que Dios nos bendiga al entender estas preciosas lecciones de Moisés del Antiguo Testamento. Vamos a cantar nuestro último. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.